Amén. Gloria a Dios en esta hora. Me decía bienvenido. Amén. A la iglesia Nuevo Destino. Quiero amenizar sobre este tema de Jesús dijo: en los negocios de mi Padre debo de estar. Sabemos la historia. El Señor Jesucristo se extravió cuando estaba aproximadamente de 12 años, un niño, se puede decir, de 12 años, un adolescente, y él supuestamente se perdió, pero él no se perdió, sino que él se regresó para estar ahí con los doctores de la ley. Usted ya ha leído la historia, y para hacerles preguntas, y ellos le hacían preguntas. Y estaba ahí en ese lugar, y su madre, después de varios días de buscarlo, lo encontró ahí, y estaba él ahí con ellos, bien gozoso. Pero lo que me llama la atención es por qué él le dijo: yo debo de estar en los negocios de mi Padre, yo debo de estar ahí. Yo creo que, como dice la Escritura, que ellos no entendieron eso. No entendieron qué era eso del negocio. Realmente el negocio es algo que da producto, o algo que lo beneficia a la persona. Pero aquí se está refiriendo a negocio porque es algo que él tenía que estar metido en eso. Aquella persona que es negociante de algo, él está ahí día y noche trabajando, buscando la manera del producto, ponerle algún bonito, ponerle alguna etiqueta bonita. Eso es parte de su vida. Se inspira por hacer eso. Entonces el Señor le dijo a la mamá o al papá, y le dice: yo debo de estar en los negocios de mi Padre. Ellos no entendían eso, porque ellos tal vez no entendían la magnitud que decía el Señor Jesús. Se estaba refiriendo al Padre Celestial o a su Padre, o sea, nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Ellos no entendían, y así puede pasar en nosotros, ¿verdad? El Señor nos llama a su grey o a su obra, pero muchas veces nosotros no entendemos, aleluya, lo que Dios ha hecho para nuestras vidas, o lo que Él nos ha llamado, o el llamado de Dios que tiene para nuestras vidas. Amén. No entendemos que ese llamado es para que uno esté en sus negocios del Padre Celestial. Pero muchas veces nosotros estamos en nuestros negocios de nosotros, lo que nos gusta, y nos olvidamos que Dios nos llamó para que estemos en sus negocios, o sea, para que estemos en su obra, o estemos en su voluntad. La palabra Jesús o Jesús es una transliteración del nombre hebreo, ya lo hemos visto varias veces, Josué, que significa Jehová es salvación, o es el Salvador, y también era un nombre muy conocido, común, amén, entre los judíos. Y negocio es del griego emporia, que denota comercio, negocio. Padre, del latín pater, y una raíz que significa nutridor, protector, sustentador. Latín pater y castellano padre. Se utiliza de un antecedor más cercano, progenitor del pueblo, antepasado, patriarca. Estar del griego eimi, que es ser o estar. Vamos a entrar en nuestro texto base, y está ahí en Lucas. Vamos a entrar en la palabra de Dios, Lucas 2, 49 al 50, perdón, 2, 49 al 50 de Lucas, ya lo tienen. Dice la palabra de esta manera: entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar, hermanos, por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera
tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, tal vez para los que puedan mirar o escuchar este tema, Señor, puedan ser bendecidos y tocados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Suponemos un fuerte amén. Amén. Ellos lo hallaron en alguna parte del templo donde los doctores de la ley tenían sus escuelas. Estaba sentado allí oyendo su instrucción, planteando preguntas y respondiendo interrogantes con tal sabiduría que quienes lo oían se deleitaban con él. Asimismo, las personas jóvenes deben procurar el conocimiento de la verdad divina, asistir al ministerio del Evangelio y hacer tales preguntas a sus ancianos y maestros que tienen que incrementar su conocimiento. Sus padres no entendían esas palabras, como a veces nosotros no podemos entender, aleluya, de estar en los negocios de nuestro Padre, aquel que nos compró a precio alto, a precio de sangre. Entonces, hermano, aquí podemos mirar que ellos extrañaron a los padres, porque era un niño de 12 años, como dije hace un momento, era pequeño, era un adolescente, y dice, hey, pero ¿qué estás haciendo aquí? O no molestes a los doctores de la ley, no estés aquí, porque ellos pues se pueden molestar, y al contrario, ellos se quedaron satisfechos. Yo no sé hasta qué punto el Señor Jesucristo, 12 años, empezó a hacerle preguntas a los doctores de la ley, y hasta qué punto ellos también le preguntaban cosas a ellos. Pero la cosa es de que ellos se deleitaban en lo que escuchaban, y los que estaban escuchando ahí también en su alrededor, también ellos, aleluya, se deleitaban de las preguntas que hacía el Señor de 12 años. Ahora, hermano, lo que dice aquí, que ellos no entendían esas palabras. Nosotros como cristianos a veces no entendemos esas palabras que el Señor nos llamó para que uno sea obediente a Él, para que uno viva para Él. Pero dice, no entendía el padre y la madre aquí, José y María no entendía lo que el Señor le dijo. Mire, hermano, 12 años y él ya estaba convencido a que había venido a la tierra. Yo no sé hasta qué punto, y me atrevo a pensar de que hasta qué punto pudo él estarle haciendo preguntas, no sé, tal vez del profeta Isaías, no sé, pero él estaba ahí, a esa altura, esa magnitud, de esa sabiduría de esos hombres, 12 años. Un niño de 12 años, hermano, si llega contigo, él te va a hacer algunas preguntas que él no entiende de la vida, pero a una magnitud de espiritualidad, como, aleluya, dice el comentarista, que, aleluya, los jóvenes tienen que acercar a los ancianos para algún consejo, alguna duda que tengan. Pero que dice, aleluya, que dice, hey, yo debo de estar ahí en los negocios de mi Padre. ¿Por qué me buscas? Yo debo de estar en los negocios de mi Padre. Y así puede pasar. Porque, aleluya, a veces aún nuestra propia familia se extraña de nosotros y dice, hey, pura iglesia. Hey, otra vez a la iglesia. Otra vez vas a ir allá a la iglesia. Se extraña. Porque nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido comprados, y nuestra vida es Jesucristo. Nuestro deleite es adorar el nombre del Señor, como dijo David, como dice David, dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová, iremos a gozarnos. Se extrañaron aquí, aleluya, como a veces la gente se extraña. Mira, iban los locos otra vez. Mira, iban los locos corriendo. Sí, pero por Jesucristo, porque Él nos llamó a eso, a estar en los negocios del Padre Celestial. Entonces, hermano, usted no se extrañe. No se extrañe que la gente te diga cosas, porque ellos no saben que tú y yo debemos estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. No entiende la gente, y como a veces nosotros como cristianos no entendemos eso también, que debemos de estar en los negocios de nuestro Padre. Ahí debemos de estar. Cuando debes de estar en los negocios de tu Padre, tú estás en tu negocio. Y ese es el punto principal. Que Dios nos va a pedir cuenta, amén, de todo. Toda palabra dice, vamos a dar cuenta. Y ahí podemos mirar, lo encontraron en un lugar
que menos esperaban ellos ahí, con estos hombres eruditos. Y podemos entender nosotros que si un niño de 12 años sabía lo que estaba haciendo, y nosotros ya de adultos a veces no sabemos que Dios nos llamó para Él, nos compró a precio alto, a precio de sangre. A veces no entendemos exactamente qué significa el siervo. El siervo es un esclavo. Él no tiene opción. Él no tiene opción de decir: yo no quiero hacer esto, yo esto no me gusta, esto sí me gusta, pero esto no. Porque somos esclavos de Jesucristo y debemos estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Den un fuerte aplauso al Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Lucas 14, del 16 al 21. Lucas 4, del 16 al 21 dice de esta manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Realmente podemos mirar a qué vino el Señor allí. ¿Cuál fue, aleluya, ya de adulto? Él no estaba haciendo otras cosas, él estaba en los negocios del Padre. Era la costumbre de que en las sinagogas se les enseñaba los escritos, los pergaminos o los rollos. Y aquí el Señor se pone de pie y agarra el libro de Isaías. Y ahí está diciendo exactamente a qué lo mandaron aquí a la tierra: a dar buenas nuevas, a sanar al enfermo, el día agradable del Señor. Y le empezó a explicar él a ellos a qué había venido el Señor. Pero mire, hermano, lo que me llama la atención es que ellos no entendieron nada de lo que el Señor dijo, porque él estaba diciendo hoy mismo, o sea, hoy mismo se está cumpliendo esta palabra, porque él está hablando de esto que está diciendo las Escrituras. Dice, y ayer estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí. Esa profecía estaba ahí en Isaías 61 en qué fracción, y está diciendo: se cumplió en mí. Se cumplió en mí, pero ellos no podían captar qué era lo que estaba hablando el maestro. Al contrario, querían hacerle daño, pero estaba refiriéndose que se ha cumplido esa palabra en ese instante, en ese mismo momento, se cumplió esa palabra. El Señor Jesús enseñaba en las sinagogas, eran lugares de adoración pública, donde se reunían a leer, exponer y aplicar la palabra, orar y alabar. Todos los dones y las gracias del Espíritu estaban sin medida sobre él y en él, porque Cristo puede que los pecadores sean liberados de la culpa, y por su Espíritu y su gracia, de las ataduras de la corrupción. Él vino por la palabra de su evangelio a traer luz a quienes estaban en tinieblas, y por el poder de su gracia, el poder de su gracia, a dar vista a los que estaban ciegos. Predicó el año agradable del Señor. Los pecadores deben de oír la invitación del Señor cuando se proclama libertad. Ahí está, hermano, el Señor ya exponiendo a qué había venido ya. Sabemos, hermano, que el Señor siempre estaba haciendo milagros, o siempre estaba bendiciendo a los que llegaban con Él, a los que venían con Él. Él siempre los bendecía. Pero aquí le estaba dando la cátedra, estaba dando el mensaje, estaba hablando de Isaías, estaba explicando. Y por eso él está diciendo que se había cumplido en él, se había cumplido, aleluya, la profecía. Mire, hermano, cuando dice se ha cumplido hoy mismo, o sea, es algo que, aleluya, nosotros podemos
pues hoy mismo porque se levantó. Pero realmente nadie le entendía eso. Nadie entendía que era el Mesías ahí. Dios en carne estaba ahí con ellos, hablando, explicando lo que tal vez, aleluya, estaba escrito de él. Pero en ese momento se había cumplido esa profecía. Porque el Señor, hermano, Él vino a cumplir todas las profecías. Amén, que a Él, aleluya, lo respaldaban, aleluya, como el Hijo de Dios y también como, aleluya, el único que pudo cumplir, amén, todas las profecías. Y podemos mirar, aleluya, que, aleluya, Él estaba ahí en ese lugar, dando a entender muchas maravillas del Señor y que tal vez ellos no podían entender. Amén, que el Señor había venido con un propósito de enseñarle las escrituras o la palabra de tal vez los pergaminos o los rollos, pero ellos no entendían quién era el que estaba ahí hablando y se quedaron bastantes ahí. Estaban, aleluya, escuchando, se maravillaban por la manera como explicaba él su doctrina con autoridad. Sí se gozaban en eso, pero no a tal magnitud como para aceptarlo como el Mesías. Había ciertas cosas que sí les agradaba a ellos, pero no de todo, porque había cosas que a ellos les molestaba lo que el maestro les decía. Vamos a seguir leyendo la palabra allí en Lucas 6, del 17 al 19. Y dice la palabra de Dios de esta manera: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Se imagina, hermano, la gran magnitud de la gente, cómo tenía hambre de Dios, cómo ellos querían por lo menos tocar el borde de su manto y sanaban, o lo tocaban y sanaban, porque era, aleluya, que él donde quiera que llegaba, él nunca dijo no. Él siempre tenía el amor hacia los enfermos, a las personas que necesitaban un milagro, y la gente llegaba, y ahí él, amén, los bendecía. No nada más era porque había de una enfermedad, sino que también, como dice la Escritura, que había gente que estaba atormentada de espíritus inmundos, y llegaban, y Dios, el Señor Jesucristo, los liberaba, los hacía libres de ese azote o de ese espíritu malo que entraba en ellos, y Dios hacía el milagro, hermano, porque era algo, amén, que la gente estaba impactada con él. Llegaba, aleluya, a donde estaban las barquitas. Él se tenía que subir a la barca y meterse un poquito más al mar, porque la gente quería escuchar, la gente quería palabra, la gente quería ese mensaje de poder de salvación, quería escucharlo, querían ser sanados, querían milagros, y ahí venía la gente con él, y Dios los sanaba a ellos. ¿Por qué? Porque él tenía misericordia, y sigue hasta ahorita el Señor teniendo misericordia. La gente que se acerca, o la gente que busca, o la gente que quiere leer, se acerca y el Señor los bendice, o el Señor les da una sanidad. Den un aplauso fuerte a todo el mundo. Pero aquí está su secreto de él. Él hacía muchos milagros, pero él oraba, y no unos 5 minutos, ¿no? A menudo pensamos que media hora es mucho tiempo para pasar meditando y orando en secreto, pero Cristo, el Salvador, pasaba noches enteras dedicados a estos deberes. Al servir a Dios, nuestra mayor preocupación debe ser no perder el tiempo,
sino hacer que el final de un buen deber sea el comienzo de otro. Se nombran los 12 apóstoles y nunca hubo hombres tan privilegiados, pero uno de ellos tenía un demonio, o sea, el que lo traicionó. Hermano, podemos mirar, amén, cómo el Señor hacía tantas cosas, pero hay que mirar también que Él se iba a los desiertos a orar, no nada más un rato, toda la noche, pidiendo, gimiendo, y Él al otro día llegaba y podía, aleluya, escoger a sus discípulos. Ven, y los escogía porque Él tenía una comunión íntima con el Padre. Él podía hablar con el Padre de tal manera, hermano, que Él podía, aleluya, poder sentir, amén, ese poder igual que el Padre. Y por eso Él hablaba con el Padre, para que el Señor, aleluya, pudiera hacer tantos milagros. Tenía que estar hablando con el Padre. Esa comunión. Porque mire, hermano, podemos estar una hora orando por alguna persona y usted puede hablarle 5 minutos de la palabra, pero si es al revés, usted quiere quiere predicarle 1 hora a la persona y usted orar 5 minutos, no creo que sea eso tan efectivo. Tenemos que tener mucha comunión con Dios, tenemos que entregar nuestra vida a Dios en oración. Podemos mirar muchos ejemplos de hombres que Dios, aleluya, hace maravillas a través de sus vidas. Pero usted, aleluya, no se imagina cuál es su disciplina de oración. ¿A qué hora se levanta a orar? ¿Cuál es su disciplina para orar? Se pasan horas orando, ayunando. Y aleluya, y Dios los usa tremendamente. Y así es. Así debe ser, hermano, porque el Señor quiere que nosotros, amén, entendamos que para que el Señor haga maravillas a través de tu vida, tiene que haber una entrega, tiene que haber una oración genuina en tu vida o una disciplina de oración. Y no nada más cuando estés en problemas. Eso debe de ser, estés enfermo, no estés enfermo, debes de estar en oración. Y el Señor respaldará tu vida. Vas a poner la mano sobre una persona y va a ser liberada. Va a sanar. ¿Por qué, hermano? Porque Él se entrega. El Señor Jesucristo, Él se iba. Como cuando iba a ser entregado, usted sabe la historia. Él se fue a orar toda la noche. Y sus discípulos, 1 hora ya estaban viendo, llegaban, estaban bien dormidos. Y bien dormidos. Por eso Él decía a ellos, tienen que orar. Tienen que orar. El cristiano ora. La cristiana ora. La cristiana lee. La cristiana ayuna. La cristiana se esfuerza. El cristiano se esfuerza. Vamos a seguir leyendo la palabra. Mateo 9, del 11 al 13, vamos a continuar leyendo la palabra. Mateo 9, del 11 al 13, ya lo tienen. Dice la palabra de Dios de esa manera. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Realmente, hermano, estos fariseos, ustedes ya saben la historia, solo andaban mirando lo exterior y no, aleluya, hacían la voluntad de Dios. Porque el maestro, él no, aleluya, se molestaba al mirar a unos que estuvieran ahí, unos pecadores. Él iba con ellos y estaba con ellos ahí y podía convivir con ellos. Pero los fariseos no, ellos
no se querían contaminar con los pecadores, porque ellos se creían muy santos. Dice, mira, el maestro anda con los pecadores. Entonces, hermano, ¿de dónde Dios nos sacó? Muchas veces, ya que Dios nos redimió, ya no tomamos, ya no fumamos, ya nos bañamos y toda la cosa. Y cuando vemos una persona que está alcoholizada, a veces decimos, híjole, hombre, ¿cómo huele esta persona? Y le damos la vuelta. Entonces, hermano, el Señor nos llamó para ir por el pecador, por la pecadora, para predicarle de Cristo. No, aleluya, sentirnos muy santos, muy limpios, sino que, aleluya, estamos en esta tierra, donde de una u otra manera fallamos a Dios. Y no estoy diciendo que esté pecando, pero, aleluya, y muchas veces así pasa, ¿no? Que estas personas así lo hacían. Se fijaban en lo que hacía el maestro. Dice, ustedes, mire su maestro, se juntan con los pecadores. Y el Señor dice, no, es que yo no vine al santo, yo vine al enfermo, yo vine al pecador para que se arrepienta, para que viva de una manera diferente. A veces nos asustamos nosotros. Y hay un pecador, hay una pecadora. Nosotros, hermano, ¿de dónde Dios nos sacó? De lo más vil y menospreciado. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. No se me lastime, no se lastime. Misericordia quiero, dice, no sacrificio. No vino al justo, vino a nosotros los pecadores, para que nos arrepintamos y tengamos una esperanza de vida en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios por ese don inefable de su gracia, que sin merecerlo nos perdonó, nos dio vida nueva, por lo cual capacita e inclina a algunos de su pueblo a dar a los demás y a otros a estar agradecidos por ello. Y bendito sea para toda la eternidad su glorioso nombre por Jesucristo, el don de valor inapreciable de su amor, por medio del cual estas y todas las otras cosas que pertenecen a la vida y la piedad no son dadas gratuitamente, más allá de toda expresión, medida o límite. Porque, aleluya, Dios llamó al pecador. Ellos se extrañaban, porque ellos se creían muy santos, muy limpios, pero por fuera nada más. Bueno, por dentro había mucha maldad. Entonces, hermano, usted y yo fuimos llamados para buscar al pecador, para hablarle al pecador de Cristo, para hablarle del amor de Cristo en las personas. Amén, porque Él vino, amén, a salvar al pecador. Nosotros no podemos comportarnos de esa manera. Dios nos llamó a eso, a predicar la palabra al perdido, al que está allá afuera, tal vez está drogándose en este momento. Ahí Dios nos llamó a predicarles a ellos, no nada más a la gente educada, a la gente allá afuera bien educada, no, a todo tipo de personas Dios nos llamó. Estas personas se extrañaban porque el Señor Jesucristo platicaba con los pecadores o con las pecadoras. Gloria al Señor por ello, porque el Señor nos encontró a nosotros los pecadores, porque era lo único que podemos hacer, pecado. Era lo único que podemos hacer, pecado tras pecado. Eso era nuestra comida, eso era lo que hacíamos. Pero el Señor aún así nos vio y dice, voy a escogerte, voy a liberarte, voy a hacerte nueva persona, voy a, aleluya, a moldear tu vida. Te sacó de allá del mundo para que tú vivas para Él. Hermano, es por pura gracia que estamos aquí en este lugar. No es porque realmente merezcamos. Algunos de nosotros ya nos hubiera consumido el Señor, ya nos hubiera hecho polvo. Pero por su gracia, por su misericordia, estamos de pie en este lugar. Den un fuerte aplauso al Señor.
Gloria a Dios, amén, por ese don que no merecíamos, la salvación y el perdón de pecados. Vamos a continuar en Juan 15. Vamos a seguir leyendo la palabra. Juan 15, 10. ¿Ya lo tiene? Dice así en la palabra de Juan 15, 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermano, aquí está hablando de un amor genuino, un amor sincero. Porque cuando nosotros guardamos o nos esforzamos por obedecer los mandamientos, dice, vamos a permanecer en el amor de Dios. Quiere decir que vamos a estar en obediencia. Vamos a estar, aleluya, obedeciendo en sus mandamientos, vamos a estar obedeciendo su palabra. Por eso dice aquí, aleluya, que si nosotros, amén, guardamos los mandamientos, así como Él se esforzó aquí en la tierra a obedecer al Padre, como dice la Escritura, o cuando lo bautizaron, ahí podemos mirar cómo el Padre estaba agradándose de su Hijo, ¿verdad? Que lo bautizaron, se bautizó y se escuchó esta voz en el cielo que decía, a Él escucharle, porque en Él tengo contentamiento. Mire, hermano, es algo tan hermoso esto, porque siempre el Señor obedecía al Padre. Él siempre para cualquier cosa decía, Padre, tú siempre me escuchas, porque había una confianza entre Padre e Hijo, platicaba seguido. Perdón. Permanecer también en su amor es obedecer al Hijo, como el Hijo obedece al Padre. Y si guardamos los mandamientos, vamos, amén, a replicar en obediencia, vamos a replicar entrega, vamos a reflejar fidelidad y honestidad a Dios. El amor de Jesús o de Cristo, por nosotros debemos llevarnos a amarnos mutuamente. Él habla como si estuviera por encargar muchas cosas, pero nombra solo a esta, abarca muchos deberes, como está, amén, diciendo que es el nuevo mandamiento que Él da, que os améis unos a otros, y en eso se conocerá que son mis discípulos, que os améis unos a otros. Ahí se conoce que si realmente somos discípulos del Señor, cuando nos estamos amando unos a otros. El Señor, hermano, aquí es claro este texto, amén, está diciendo, si nosotros permanecemos o guardamos su palabra, es cuando nosotros realmente permanecemos en su amor, o sea, en el amor del Hijo y del Padre. ¿Por qué permanecemos en el amor del Hijo y del Padre? Porque estamos cumpliendo sus mandamientos, nos estamos esforzando, estamos tratando de vivir como a Dios le agrada. Y eso, hermano, es permanecer en el amor de Dios, o en el amor del Hijo y del Padre. Pero si no hay reflejo nosotros de fidelidad, de entrega, amén, todo eso, entonces, ¿cómo vamos a decir que permanecemos en el amor de Dios si no nos esforzamos por poner en práctica la palabra? No estamos tratando de vivirla, no estamos tratando de corregir nuestras vidas, no estamos tratando de hacer su voluntad. ¿Cómo decimos que estamos en el amor de Dios? Él quiere obediencia, Él quiere entrega, Él quiere fidelidad, quiere honestidad a Dios. Como el esposo le pide a la esposa, honestidad, lealtad, ser para Él nada más, ser para ella. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que seamos leales a Él, como el esposo o la esposa. Quiere, aleluya, lealtad entre unos y el otro, porque se aman. Y tiene que haber una lealtad genuina. Así, amén, Dios quiere que tú y yo seamos leales a Él,
seamos honestos, que le amemos con un corazón sincero. Cuando nos esforzamos y vivimos la palabra, es cuando realmente permanecemos en el amor de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. No se lo doy, no se lo doy. Vamos a seguir leyendo la palabra. 2 Timoteo 2:4. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera, 2 Timoteo 2:4. ¿Ya lo tiene? Amén, dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí está hablando del soldado, que él no puede, aleluya, agradar al mundo o las cosas de este mundo. Él fue nombrado para ser soldado, para ser al servicio de la nación. Las 24 horas tiene que ser él para la nación. Si él sale franco a su casa y si toca la corneta de reunión, él tiene que dejar lo que está haciendo en casa y tiene que regresarse al batallón, porque él no puede agradar a nadie, tiene que agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y quién lo tomó por soldado? Bueno, ahí él firmó un contrato de 3 años y él tiene que agradar a su general, a su mayor, a su coronel, porque él para eso fue nombrado, para el servicio. Entonces, hermano, por eso aquí dice que somos soldados de Cristo, pero nosotros como cristianos debemos entender que nuestro negocio es Jesucristo, es estar con Él, es obedecerle a Él. No podemos enredarnos con el mundo, porque entonces no podemos agradar dos cosas: o quedamos bien con Dios o quedamos mal con la otra persona o con el otro negocio. Pero muchas veces queremos quedar mal con Dios y el otro negocio que prospere. Y Dios dice: hey, yo te llamé para que estés en mis negocios. A medida que crecen nuestras pruebas, necesitamos fortalecernos más en lo que es bueno, nuestra fe más fuerte, nuestra resolución más fuerte, nuestro amor a Dios y Cristo más fuerte. Esto es oposición a que seamos más fuertes según nuestro propio poder. Todos los creyentes, pero especialmente los hijos de Dios, tienen que ser fieles a su capitán, o sea, a Jehová de los ejércitos. El gran afán del cristiano debe ser para agradar a Dios. Tenemos que esforzarnos para dominar nuestras concupiscencias y corrupciones, pero no podemos esperar el premio si no observamos las leyes. Debemos de poner cuidado en hacer el bien de manera correcta, para que no se hable mal del bien que hacemos. Algunos que son activos desperdician su celo en las formas externas y en disputas dudosas. Por los que luchan lícitamente serán coronados al final. Si deseamos participar de los frutos, debemos trabajar primero. Si deseamos ganar el premio, debemos correr la carrera. Debemos hacer la voluntad de Dios antes de recibir lo prometido, a lo cual necesitamos paciencia, junto con nuestras oraciones por el prójimo, para que el Señor les dé entendimiento en todo. Debemos estimularnos y exhortarles que consideren lo que oyen o leen. Realmente, hermano, el Señor nos está enseñando algo que ya lo hemos estado enseñando algunas veces, que el Señor quiere ver que estés en donde debes de estar, en las cosas de Dios. El soldado, físicamente un soldado, él no puede, aleluya, hacer negocios allá en el mundo, perdón, o no puede, aleluya, que él diga: voy a trabajar allá también en una ferretería. Los días que salga libre me voy allá. No puede, porque aleluya, ese día, si le llaman, él tiene que dejar ahí. Por eso, como dice aquí Pablo, o a Timoteo le está mandando esta carta, que si está militando la persona, no se tiene que enredar en otros negocios.
porque está, aleluya, porque Dios lo llamó para su obra, o para que Él esté en los negocios del Padre Celestial. Pero muchas veces nosotros nos enredamos en otros negocios y ya no tenemos tiempo para Dios, porque nosotros hemos tomado esa decisión, amén, de estar en los negocios de la vida y no en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y por eso no podemos atender el negocio de Cristo, porque estamos atendiendo otro negocio, que al final del camino el Señor nos va a decir, mene, te que persin, nos va a pesar ahí donde estamos nosotros poniendo más, aleluya, peso, si en las cosas espirituales o en las cosas de este mundo. Y entonces va a decir, ¿sabes qué? No te encontré peso espiritual. Por lo tanto, amén, seremos, aleluya, reemplazados. O otro va a tomar nuestro lugar, porque no estamos haciendo las cosas correctas, no estamos haciendo las cosas bien. Den un fuerte aplauso al Señor. Dios, aleluya, nos llama para que uno sea obediente a Él, para que uno viva como Él le agrada, no como uno le agrada, sino que como a Él le agrada. Servir a Dios no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, o como dice la palabra. ¿De qué manera? Bueno, ahí está escrito. ¿Cómo tenemos que servir al Señor? No como uno cree, como uno piensa, como uno está analizando, no. Es como a Dios le agrada que le sirva a uno. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo, lo que me resta de vida es para servir a Dios. Ya no vivo yo, quiere decir que lo que mis anhelos, lo que yo quería, como decía Pablo, ahora lo vivo en Cristo. Ya no dice él, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ahora él estaba dedicado para Dios nada más. Vamos a leer el último texto, y está ahí en Isaías capítulo 6, y es el último texto, Isaías 6, 8, y dice la palabra de esta manera, Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Aquí podemos mirar que aquí el profeta es una visión que él tuvo, es un llamamiento que Dios le hace a él. Él mira esta visión del Padre, y él se impacta con todo eso. Y aquí él está diciendo, envíame a mí. Pero en sí, hermano, no es del profeta. No es del profeta que él va a ir, porque un hombre no puede engrosar el corazón de otra persona. El que lo puede hacer es Jesucristo. Entonces, hermano, esta profecía es de nuestro Señor Jesucristo, donde el Padre le dice quién irá o quién va a salvar a la humanidad. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo, envíame a mí, yo iré. Algo tan impactante es que él estuvo dispuesto a venir, aunque él sabía que iba a dar la vida por todo el mundo. Le iban a crucificar, iba a dar la vida por todo el mundo, iba a padecer, y estuvo dispuesto a venir, dejar su gloria en el cielo. Entonces, hermano, aquí podemos mirar que nuestro Señor Jesucristo, él siempre obedecía. Él, amén, escuchó en el cielo la gran necesidad que había en la tierra, de que se tenía que salvar la humanidad. No había ninguna otra manera. El Padre se había cansado
cansado de tanto cebo, tanta grasa, de los animales. Y dice, no, ya no va a haber sacrificio. Voy a mandar a mi propio hijo para que él pueda hacer un solo sacrificio. Y él mismo dijo, hey, Padre, aquí estoy, envíame a mí. Y él salió, ¿verdad?, del cielo y bajó a la tierra. ¿Sabemos cómo? De las mismas formas. Amén, que el Señor salió. Y el Señor cumplió, aleluya, con esa profecía, conforme a las Escrituras. Bajó a la tierra, nació, se fortaleció en estatura. A los 30 años inició su ministerio. A los 33 años y fracción, él acabó con su ministerio. Fue al cielo una vez más, donde está el Padre. Pero esta profecía él la vino a cumplir, a pesar que él sabía lo que le iba a pasar, él sabía lo que le iba a acontecer. Aún así, él quiso venir, hermano, a la tierra, porque él siempre obedecía al Padre, él siempre estaba con el Padre. Acuérdense que siempre ha estado, siempre el Hijo con el Padre, siempre ha estado. Descendamos, confundamos en la Torre de Babel, ahí estaba, confundamos su lengua. Siempre ha estado el Hijo con el Padre, pero aquí, él, a pesar que iba a sufrir y padecer, todo lo hizo por nosotros, por amor. Y podemos ahorita disfrutar la salvación como los que están afuera necesitan de la salvación. Den un fuerte aplauso al Señor.